Sports. Hola, ¿qué tal mis amigos de Quid Sports? Aquí estamos con todos ustedes en este lunes 7 de abril, día de Barranquilla, día de luto en Barranquilla. Hoy es un día festivo para la ciudad, pero indudablemente que el fallecimiento sorpresivo de Jorge Bolaño, pues a la gente del fútbol nos ha puesto realmente muy cabizbajos, y especialmente para quienes conocimos a el Bola o al Yayo, como le decía en el grupo, en el equipo, en aquellos años 90 tan esplendorosos. Bueno, todo tiempo pasado fue mejor, se dice por ahí, pero definitivamente esos equipos eran realmente especiales. El equipo del 93 y el equipo del 94, que llegó a una semifinal de Copa Libertadores, estuvo cerquitica de ir a esa final en la que tenía mucha posibilidad de ser campeón de Copa Libertadores. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Y esas historias. Y el equipo de 1995, es que el del 94 también debía ser campeón. Y en esos equipos del 93, 94 y 95 estuvo Jorge Eladio Bolaño Correa. Era un pelado, era un párvulo, flacuchento, si se quiere, un poco desarmado, enchudo. Y muchas personas lo trataron, muchas personas lo conocimos. Nosotros a la distancia, obviamente como periodistas, pero hubo compañeros de momento que hicieron mucha amistad y que tienen muchas historias bonitas que contar, porque ya ha llegado el momento de evocar su memoria y de también rendir un tributo a quien fue un excelente jugador, un jugadorazo, de esos jugadores que salen muy poco, que irrumpen, que salen de la nada, aunque Bolaño hizo todo el proceso porque estaba rodeado de grandes jugadores. Y en el momento en que él genera esa sensación de disrupción, da el salto, se brinca el charco y pasa a jugar en Italia en el momento clave, en el momento cumbre del fútbol italiano. Pero para hablar en propiedad con alguien que vivió todos esos momentos y lógicamente respetando el dolor de nuestro invitado, queremos saludar a Osvaldo el Nene Mackenzie. Osvaldo, también te veo vestido de negro. No te voy a preguntar cómo te sientes porque ya hemos hablado un poquito internamente, pero me imagino que se arruga el alma, ¿no?, ante esta noticia tan dolorosa y repentina. Abrazo, Osvaldo. Bueno, Rodolfo, para mí es duro, ¿no? Porque igual compartí mucho con Jorge, y más que yo también era un pelado, pero él es más joven que yo. Y llegó procedente de Santa Marta en el año 93, recuerdo que estaba en esa selección de Basílico con Ricardo Siciliano, con muchos jugadores que fueron figuras del fútbol colombiano. Y ahí nace una amistad muy bonita, con mucho respeto, que nos fuimos ganando en la cancha, y creo que en ese año él alcanzó a debutar. Alcanza a debutar un partido, pero en sí, Jorge creo que demostró todas sus condiciones y su calidad fue en el año 95. Claro, y en ese 95 tuvo participación activa, es decir, jugó 5 partidos siendo inicialista, el resto fueron oportunidades, fueron palomitas que se dieron por parte del Pichi Restrepo, que tomó un equipo que, bueno, que había prácticamente heredado de Julio Comesaña. El hecho es que Bolaño cuando entraba se sentía la diferencia, ¿no? Pero también el hecho es que estaba rodeado, como diría Hugo Luis, de cancamanes, de jugadores que tenían mucho presente. Ya tú habías hecho, digamos, el tránsito ese con aquella actuación memorable del 3-2 ante América en la final del 93, y le tocó hacer la escalera, ¿no? Le tocó hacer la fila para poder ganarse ese espacio con propiedad, porque estuvo hasta el 99 y en muchos partidos se consolidó Jorge Bolaño como figura. De hecho, eso le da para ser convocado a ese suramericano del 99 con Basílico González, y ya después sí hacerse dueño de la posición, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, bueno, el recorrido de Jorge yo lo tengo muy presente porque igual yo me acuerdo de todo. Claro. Él debutó en Bogotá con el profesor Dulio Miranda, que le dejaron el equipo encargado. Ese día debutó Henry Nieto. Los mayores, entre comillas, era Elías Correa y creo que Flaminio Rivas. De resto todos eran puro pelado o éramos pelados.
pero ya yo tenía más partidos que todo. Entonces, ese partido, creo que debuta también Wilson Pérez, Macanaki, Puyana, Una selección atlántica. Raúl Chaparro, que Raúl Chaparro en el año 95, porque ahí jugaba era Lucho Grau y Elías Correa, Lucho Grau y Héctor Gerardo Méndez, que eran los fijos. Entonces en el año 95, con la llegada del Pizzi Restrepo, Raúl Chaparro se consolida los primeros 6 meses y fue la figura indiscutible del Junior campeón del año 95, donde jugó con Héctor Méndez y pues Lucho Grau da un paso al costado para retirarse del fútbol y venía Jorge ya pidiendo pista, donde Raúl se descuida y fíjate que le saca el puesto, porque Jorge ya venía con nombre, venía con selección y necesitaba de pronto esa oportunidad o esa escalera que tú me mencionaste, que me pasó a mí para yo ir al Real Cartagena y luego regresar al Junior y ganándome ese puesto poco a poco. Creo que así lo hizo y de ahí no lo volvieron a sacar más. Creo que lo sacaron ya en el año 99 cuando el Parma adquirió sus derechos deportivos. Y en el equipo que se comentaba, Osvaldo, en ese momento, cuando ustedes veían ese pelado que despuntaba y que, caramba, tenía un fuelle especial, ¿no? Porque definitivamente cuando Jorge Bolaño empezó a aparecer en los partidos, ahí empezó a marcar diferencia con su fútbol, con su entrega, con los anticipos, con el correr del campo. Parecía incansable, corría 90 minutos y lo que él quisiera. No, lo que pasa es que Jorge tenía un estado físico y un cambio de ritmo muy bravo, aparte de que tenía personalidad, porque él tenía ese carácter de siempre pedir la pelota y pues creo que era una de esas de sus mayores fortalezas, del romper las líneas y a veces lo utilizaban por un costado y generaba mucho peligro y mucho volumen de ataque cuando lo utilizaban por la banda derecha, ¿no? De todas maneras, era un niño porque Junior adquirió sus derechos deportivos y tanto así de que pasaron muchas cosas en el entrenamiento, porque era un pelado muy atrevido. Recuerdo que casi todos los muchachos de la segunda división iban a tener un problema con Jorge y el pibe salió metiéndose y desde ahí se ganó un respeto. Claro, el pibe lo protegía también, ¿no? Bueno, era paisano, cercanía. Es más, en alguna época se dijo, ¿no? Que el pibe era como que especie de apoderado del Bola también. O sea, no sé si era cierto o qué. Sí, lo que pasa es que cuando se jugaban esos partidos con las divisiones inferiores de la segunda división, siempre había muchos roces. Y pues dentro de esos roces, Jorge tuvo roces con muchos ahí y pues la mayoría se le vino encima, pero ya cuando vieron que el pibe intervino, ya las cosas cambiaron por completo. Entonces ya Jorge se fue ganando un respeto y tanto así de que ese año en el segundo semestre termina siendo la revelación del Junior de Barranquilla. Claro. Osvaldo, de esa convivencia que quedó, porque tú eres un muy buen contador de historia. ¿Qué quedó de tanto compartir habitación, de tantos viajes, de todo eso que hoy pues, nos ocupa, ¿no? Porque cuando uno quiere recordar a personas como Jorge que se han ido prematuramente, que han sido excelentes hijos, excelentes padres, y no encuentro otra forma sino homenajeándolo con esos recuerdos gratos. En el caso particular de Osvaldo Mackenzie, ¿cuáles tiene ahí? Tú que tienes buena memoria y que eres buen contador de historia. Bueno, con Jorge viajaba mucho a la ciudad de Cali a reunirnos con la selección sub-23 que tenía el profesor Pedro Sarmiento, que en paz descanse también, y era prácticamente compañero de pieza mío, porque uno de sus mejores amigos, que era Víctor Danilo Pacheco,
siempre iba con Iván René Valenciano. Y pues me alternaba con él cuando a veces el gordo no estaba, y pues siempre estuvimos en la habitación juntos. Con Jorge, que tenía un temperamento bastante jodido y complicado, y como yo también era de esos que también tenía la personalidad o el carácter para decir las cosas, a veces creo que nada más chocamos una vez, pero el resto, pues el respeto, el cariño, el amor que permanecía. Inclusive a Jorge quería tener un carro como el mío. Me acuerdo yo que él compra un Mazda 3 Coupé, eso creo que fue el año 96, algo así por el estilo, y yo lo llevo por el barrio del Campito. En ese tiempo él quería tener también un equipo como los que yo usaba en mis carros, que sonara duro y todo, y él quería tener el carro parecido al mío. Tanto así que yo lo llevo al barrio y pues le digo a Jorge que me acompañara, que le dije, acompáñame a visitar unas porristas. Una que era sobrina de Lucho Chamié, allá en el barrio Carrizal, fuimos. Pero como te acuerdas que yo andaba también, que quería imitarlo a Valenciano, andaba con cadena, con todo. Inclusive nosotros teníamos hasta pistolas, nos sacaron cuando pasó lo de Andrés Escobar. Ajá. Y fuimos a visitar a esa muchacha. Tanto así de que nos metimos por Carrizal y dejamos el carro de él que le pusieran el equipo de sonido mientras nosotros regresábamos. Y fui con Jorge al barrio Carrizal por primera vez, y eso fue una locura porque estaba Mackenzie y Bolaño, y nosotros estábamos de moda, pero yo estaba encadenado, y pues tú sabes de que los rateros, como decimos nosotros allá, pues en ese barrio tan peligroso, tanto así que nos estábamos sentados en la puerta hablando con la muchacha normalmente, porque en ese tiempo yo tenía mi pareja también, o sea, estábamos volados, porque él también tenía su esposa, pero fuimos a visitarla, entonces me lo llevé, y pues los atracadores nos vieron y pues hicieron dos al aire, donde Bolaño salió corriendo y se metió al cuarto y le cayó a una señora, a una anciana, y pues los rateros, sin pedirle nada, Bolaño se quitó los zapatos, entregaba todo. Yo nunca había visto a Bolaño tan cagado, como decimos nosotros allá, y pues yo que tenía cadena, y pues pero no se me veía, y pues a mí no lograron quitarme nada, porque los manes, mientras nos ganaban, él le entregaba todo sin pedírselo. Y después, cuando llega todo ese gentío y nosotros cogimos el carro, nos fuimos enseguida, nos fuimos para el barrio, y allá casi peleamos, porque me dijo, nene, ¿dónde me metiste? Porque él era de temperamento fuerte, no joda, que no sé qué, que no hubieran mal, pero él no le importó, cogió y le cayó encima a una viejita, y tanto así que ni más remedio fuimos a visitar esa porrita. Y después nos reíamos porque le contábamos a Pacheco, le contábamos a todos los compañeros, y dejó de ir por la casa porque pensaba que yo lo iba a invitar para otro barrio, sabiendo de que nos habían atracado, y se le quedaron con los zapatos, con la camisa, con otras cosas, y no sé si alcanzaron a quitarle una cadena. Y a ti nada. En el barrio Carrizal. Y a ti nada, Osvaldo, no te quitaron nada. No me quitaron nada porque yo me quedé quieto, pero los atracadores, al ver que Bolaño, sí, ellos nada más, y ellos fueron por mi cadena y por otras cosas, y Bolaño era el que se quitaba la camisa, todo, y entregaba todo, zapatos, y después salimos embalados de ahí y nos fuimos, y pues llegó mucha gente, y después las muchachas fueron por allá por donde mi mamá, porque yo vivía en el Prado, vivíamos
ahí en el edificio con Pachequito y Miguel Marrero. Entonces fueron por allá y nosotros nos escondimos, dijimos que no, que tranquilo, que ya las cosas, que la dejara así, ya, y no. Pero después eso era una risa con Jorge, Víctor y los demás compañeros por todo lo que pasó. Claro, de pronto hasta una inspección le hubieran dicho, eso fue un autoatraco porque usted ayudó a los ratones a que se llevaran sus cosas. Yo recuerdo que los Bolaños, porque estaba la mamá, que también descanse en paz, al igual que Oscar, su padre, estaba Oscarito. Ellos vivían en un lugar al norte de Barranquilla, por la carrera 58, cerca del Hotel del Prado, y jugaban mucho PlayStation. Y lo que tú dices, eran unos pelados sanitos, o sea, pelados inclusive quizás protegidos, muy protegidos por su mamá. Pero el fútbol también te da calle, Osvaldo, ¿no? El fútbol también te abre los sentidos y te pone pilas. Y hay una deuda con respecto a la selección Colombia de Javier Álvarez, aquella que en la Copa América de 1999 tuvo el traspié frente a Chile y quedó eliminada siendo que era favorita a la final. En este partido contra Chile, Colombia estaba sobrado con Bolaño en el campo, pero antes, la anécdota de Pepe Portocarrero es que antes de ese partido, el Bola le dice a Portocarrero, que tenía una máquina de esa de barbería, que le ajustara un poquito el corte, que le cortara un poquito las mechas, como dice uno, porque tiene el pelo largo. Y resulta que Portocarrero le metió la máquina a fondo y le dañó todo el mutilado. Se dio todo trasquilado jugar ese partido contra Chile. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo porque yo creo que le pasó, güey, Bolaño le dijo que le pasara la 3 o la 2 y le pasaron, bueno, la 0. Cosa que quedó güey, pelado por acá y solamente le sobraban era las trenzas. Claro, pero yo creo que de cualquier manera ese momento de la selección, ahí está. Esa es la foto de la que tanto le mamaron gallo a Bolaño, porque se convirtió, inclusive en un momento determinado, cuando ese partido se pierde, siendo que Colombia lo ganaba tan abiertamente en el campo, con una buena muestra futbolística. Después de eso pasó desapercibido prácticamente el look de Bolaño, y fue que Pepe Portocarrero se estrenó. Por poco le hace la perra en esa época al Bola, Osvaldo, y pasaron por ejemplo, el equipo del 95, ese equipo en el que, bueno, bien lo recuerdo, hubo un remate, es un campeonato totalmente inédito porque se jugó a lo europeo, todos contra todos. Recuerdo mucho el partido contra Quindío aquí en Barranquilla. Recuerdo también ese partido en Bogotá, en el cierre, en el Campín, que se pierde por 3-1. La molestia del el pibe Cabrero en su silla porque había perdido, no quiso dar vuelta olímpica. En fin, todos esos recuerdos también envuelven a Jorge Bolaño en su presente, en su pasado, mejor en Junior. Y este presente tan doloroso, pues también invita a recordar un poquito lo que fueron esos años del 93 al 95 hasta el 99 que se va para el fútbol italiano. Sí, no, como tú lo dices, Jorge igual tuvo una continuidad en el segundo semestre del 95, donde el titular era Raúl Chaparro y Héctor Méndez, y después termina siendo Jorge el dueño del puesto ese. Y de ahí se consolida como titular, porque después llegó el Chiqui García, y después llegó Julio Comesaña otra vez, llegó Julio César Uribe, llegó después Francisco Castel. El último partido que yo lo enfrento a Jorge, ya yo jugaba para Atlético Nacional, y eso fue a principios del 99, donde él juega de pronto esa Copa América y creo que se va directamente al Parma. Después nos veíamos, pero poco, porque tú sabes que Jorge se mantuvo durante 10, 11, 12 años en Europa, que ningún jugador lo hacía, y pues con su calidad, con su carácter, creo que se ganó un respeto y un lugar allá en esos equipos italianos. Después tuvimos la oportunidad
de empezar a entrenar con Junior, pero no sé qué fue lo que pasó realmente, porque íbamos a firmar con Junior ambos y pues decidieron dejarme a mí, y Jorge parte nuevamente para Europa y después regresa al Cúcuta Deportivo, donde un día voy a verlo jugar acá en Medellín, y cuando me sorprendo que me tira la camiseta y le dije que tenla de recuerdo, y pues ahí la tengo, la del Cúcuta, que me la dio en ese partido que jugaron frente a Águila. Claro, él jugaba con la 6 habitualmente en Junior, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, con la 6. Siempre pidió la 6. Se ganó su número ahí, y pues en Junior, mientras tuvo, siempre con la 6. Inclusive un día yo jugué con la camiseta de él. Valenciano jugó con la camiseta mía. Hugo Galeano jugó también con no sé si fue con la 7, y Víctor Pacheco también jugó con otro número. Un partido, claro, creo que con el Chiqui García. Entonces, y también, como él era muy, muy amigo de Pacheco y de Valenciano, pues compartía muchos ratos en vacaciones, y pues creo que cuando Iván también tuvo un problema, él lo ayudó y lo sacó de la cárcel, creo que fue. Sí, porque creo que Jorge pagó la fianza en ese año. Sí, y bueno, este es un tema ya fue de manejo personal, pero en esa época hubo algunos compañeros tuyos que también tuvieron, digamos, las circunstancias. A veces el deportista, por el ánimo de incrementar o asegurar su patrimonio, a veces hace inversiones equivocadas. Entendemos que, por lo que conocimos, ya es una cuestión que de pronto no agrega, porque es algo que obedece al manejo interno de cada quien. Los futbolistas son personas comunes y corrientes que también tienen iniciativas, tienen propósitos. Usted, cuando empieza a ganar bien en su trabajo, usted se crea también un sueño, se traza una meta, compra una propiedad, en fin. Y parece ser pues que lo que a Jorge Bolaño le tocó no fue lo más afortunado, pero en todo caso fue una persona que se mantuvo dentro del fútbol, que tenía la aspiración, como la ha tenido Osvaldo Nene Mackenzie, de ser técnico. Osvaldo, no, él estudió conmigo. Imagínate. Él se preparó conmigo, inclusive estaba él, de la Costa, sí, creo que también William Fiorillo, Modesto Beibao, los técnicos que están dirigiendo ahora. Estaba el profesor que está del técnico de Medellín, que es gran técnico, y pues admiraba también la forma y el respeto de Jorge, de mi persona. El profesor Lucas, que dirigía también a la América y a Águila, un día, porque el profesor estaba dándonos una clase también, que yo admiro mucho a Lucas, y pues nos cogió como ejemplo, porque estábamos en una clase y nosotros estábamos pendientes a todo lo que decía Lucas, y pues la gente se paraba, coge tinto, agua, y interrumpió esa reunión y le dijo: mire, esos dos que están ahí tienen un recorrido y tienen un nombre y todo, y fíjese que ninguno de los dos se ha parado porque es feo que tú estés hablando y la gente se pare a coger un tinto, un agua, y pues creo que nos dio como un ejemplo de referencia, y pues él aspiraba a de pronto a ser un técnico formativo en las divisiones inferiores de algún equipo profesional, o estaba capacitado ya para ser técnico profesional. Entonces también tuvo la posibilidad de estar en una sub-17 de Colombia con el profesor Juan Carlos Ramírez. Y de ahí salió y andaba por Bucaramanga, que de ahí perdí de pronto un poco el contacto, porque él estaba en Barranquilla y constantemente nos veíamos a veces
en eventos o en algunos partidos que nos invitaban. Después cogió el rumbo ese nuevamente de estar, creo que con el gerente que era de Jaguar y del Real Cartagena, que se lo llevó como para una C allá, y en estos días que se encontraba por los lados de Cúcuta, que pensé que lo iba a ver en los carnavales y no fue por Barranquilla ni en diciembre ni en los carnavales. Aquí tengo voy a compartir por acá lo que es la pantalla, la página de Parma, que le rinde también tributo a la memoria de Jorge Bolaño. Dice: Chao Jorge, 1977 a 2025. Y el texto de este póster dice: de repente nos dejaste, tú, el inolvidable protagonista de la salvación en la temporada 2004-2005 y del playoff con el Bologna. Tú que con nuestros colores has disputado 128 partidos entre Serie A, Copa Italia y Copas Internacionales. Has ganado una Supercopa de Italia 1999 y una Copa de Italia 2002. Hoy todo el Parma Calcio se reúne en torno a la familia de Jorge, que con tan solo 47 años dejó un vacío inllenable. Chao Jorge, hola Jorge, por siempre amarillo y azul. Bueno, no he revisado, me imagino que también lo debe tener, la referencia la debe tener Junior, porque ayer mismo la DIMAYOR ha publicado, sí, ahí está eso lo hizo Junior, inclusive lo hizo anoche, ¿no? Sí, pero muchos se han pronunciado por la calidad de persona y la calidad de jugador que fue Jorge, ¿no? Todos los equipos y parte de la selección Colombia también se han pronunciado, los equipos, el Lecce, él también tuvo en el Lecce, en varios equipos allá donde se han pronunciado, y me parece que muy bonito es ese recuerdo, esos recuerdos o esos homenajes que le hacen a Jorge, porque él se lo ganó. Pero vuelvo y te repito, nadie esperaba una noticia de esta, y más que en pleno partido él había mandado un saludo especial a Tito, y pues para todo hubo una sorpresa, porque empecé a llamar a Víctor, empecé a llamar a todos los compañeros, porque me encontraba muy desesperado y la voz me temblaba, porque no esperaba esa noticia, pero es la realidad, y sí, triste, demasiado triste, porque con él conviví muchas cosas, y cuando nos veíamos, pues me daba un beso que yo hasta me extrañaba y me decía: te quiero mucho, hermano, y pues cosa que no me besaba cuando compartíamos el día a día, y las veces que nos veíamos, siempre ese abrazo, ese respeto, y cuando nos despedíamos me daba un beso como si fuera mi hijo o mi papá, que me sorprendía. Lo mismo es cuando me veo con los demás muchachos, a veces, porque bueno, vivo en otra ciudad, también vivía en Cúcuta, y veces que cuando comparto así con Víctor, con Iván, con el pibe, con Gober, con Cassiani, con muchos, pues también existe esa amistad y ese respeto, que es lo más bonito que me ha dejado el fútbol. Ayer mi madre me llama llorando, porque igual ellos para mi mamá significan mucho, porque vuelvo y te digo, nosotros éramos unos niños y empezábamos a crecer y convivíamos el día a día, en las noches, en las concentraciones, mirábamos qué íbamos a hacer. Cuando yo veo que Teófilo, Vaca y Paiva hacen el trencito, me sorprendo, porque después es una casualidad, porque yo escuché la entrevista de Carlos Vaca y de Teo, y pues se me erizan los vellos, porque veo también en una foto donde están los referentes de Junior, y en ese partido yo estaba en el banco, porque casi siempre yo hacía parte de todas las celebraciones también.
nosotros lo hacíamos con pañuelo, con el Nietzsche Guerrero, con pañuelito, con trencito, con todo. Y pues era muy bonito compartir esa alegría de esos goles. Y en el día de ayer justo se da, inclusive falta uno, el que viene era Chará atrás. Y muy bonito y respetuoso lo que dijo Carlos Vaca y Teófilo Gutiérrez, que pues bueno, que hay que creer porque mire, cosas, destino de la vida y de Dios. Mire, ahí entonces lo que dijo Vaca, faltaba uno. Y ese uno era Jorge Bolaño. Entonces, más se me salían las lágrimas y pues agradecerle de pronto a Dios también por haber compartido, haber conocido a esa gran persona, a él, a toda su familia, porque yo fui amigo del padre, fui amigo de la madre, de los hermanos también, convivo y pues buscaba una respuesta donde después Víctor Pacheco me llama llorando y me la ratifica. ¿A qué hora fue eso, Osvaldo? ¿A qué hora te enteras tú? ¿Cuáles son las primeras voces que tiene? Más o menos estaba el partido en plena actividad, ¿no? Sí, cuando Junior hace el gol, hacen la celebración, estoy con un muchacho, es más, mi esposa me dice, vamos a misa, y le digo, no, yo me voy a quedar viendo el partido, cosas que sentía, no sé, como con la actitud de Jorge, cuando Tito y creo que José Villera se interfiere en el partido y dan esa lamentable noticia que me sorprendo porque en vivo él manda un saludo y después a los 5 o 10 minutos como que estaba en un cumpleaños y se desplomó y sufrió dos infartos que de pronto el segundo no lo aguantó y ahí es cuando decide partir para el otro mundo y ahí Víctor me devuelve la llamada llorando que me había dicho que hacía un momento había hablado con él. Entonces yo desesperado llamaba a la Puya Zuleta, llamé a Carlos Vilarete, llamé a Oscar Bolaño y llamé al teléfono de Jorge porque yo lo tengo y se encontraba apagado, pero no encontraba una respuesta. Entonces sí, ya después empecé a ver en las redes, en las noticias que habían confirmado y para mí fue una noche muy dura porque, sabes, que perder un hermanito de eso y más que creo que como lo dice José María Paz o lo dice Pío Valderrama, se nos vuelve más joven porque yo era de los jóvenes, pero ya él era más joven que yo en ese tiempo y que compartió con nosotros y que convivió mucho. Y para nosotros era el pelado, el niño de ese grupo. Vale, uno acá y el hincha también dice, pero ¿cómo es posible que fallezcan personas que tienen que ver con el deporte? Se supone que han sido atletas, que han tenido una vida saludable, que se siguen cuidando. Pero en este tema de lo que decíamos antes de entrar a este espacio, cuando la persona está planillada o cuando tiene un antecedente hereditario o genético, mejor dicho, parece que esto fuera inevitable. Hace poquito, pues acaba de ocurrir lo de Armando el Piripi Osma, que también se fue relativamente joven a los 62 años, 63 años de edad. Y esto puede pasar. El hecho es que lo que tú decías es muy cierto. Hoy día hay que despedirse de los amigos como, bueno, uno sabe si fuera la última vez, porque es que la muerte súbita está y ha estado siempre presente en la vida de las personas, pero este tipo de elecciones ayudan a uno también a valorar a los amigos, ¿no? Esa sensación tan entrañable que uno a veces deja de costado a la familia, inclusive te alejas sin un motivo especial y de pronto eso te lleva a reflexionar en ser más apegado a las personas, en ser mucho más especial con las personas que te quieren, en fin. Sí, Rodo, mira, tú acabas de mencionar, nosotros nos encontrábamos para hacer un examen, un examen que teníamos que presentar el 27 de marzo.
Inclusive yo estaba en ese grupo donde estaba el Piripioma, Víctor Pacheco también, Jorge había entrado ahí porque necesitaba hacerlo también. Y a nosotros nos posterga para el 22 de mayo de este mes. Y creo que el Piripi alcanza a realizar el examen, que todavía no han entregado las notas. Y ahí se encontraba Leonel Álvarez, Alberto Gamero, todos los técnicos profesionales que de pronto no tuvieron una carrera y a partir de la fecha que te mencioné, o sea, a partir del mayo, creo que todo entrenador deportivo debe tener ese certificado. Y Jorge también se había metido ahí, cosa que nada más lo vi en 3 o 4 reuniones, que hablé con Pacheco, le dije, ese examen va a ser difícil y duro porque no van a hablar nada de fútbol. Y es así, porque están relacionados todos los deportes. Y fíjese que fallece el Piripioma también en un entrenamiento. Uh-huh. Y para colmo, con lo que pasa en el día de ayer con Jorge Bolaños, que es más joven todavía. Entonces no sé si de pronto las cosas son genéticas o qué, porque ahí no importa, si es genético no importa la edad, porque fíjate que Jorge yo creo que lo que tenían era 46 o 47 años, algo así. Y fíjate, bien conformado, físicamente no estaba ni grueso, se cuidaba. Y pues creo que Jorge iba hasta el gimnasio y por último creo que lo vi en una foto que montó un amigo mío, que él de ayer estuvo en una misa y pues se ve físicamente entero. Entonces, como tú dices, sorpresa de la vida. Entonces uno sabe cuándo viene al mundo, pero no sabe cuándo se puede ir. Entonces no sé si uno tenga un destino o son cosas de la vida, cosas de Dios, porque mire, las personas buenas casi siempre parten primero que otras. Claro, el fútbol, ahí está Jorge Bolaño. Esa es la foto que yo te dije, que fue en el día de ayer. Inclusive después ahora sale un video donde me ratifica lo que me habían dicho Víctor Pacheco, que se encontraba en una fiesta de niños. Y ahí fue cuando se desploma y pues sufre el primer infarto. Omar, creo que no me equivoco al decir que de pronto en el mismo Santa Marta el fútbol magdalenense no ha dimensionado lo grande que fue Jorge Bolaño para el fútbol. Sí, ha habido muchos jugadores importantes. La dinastía de los Valderrama ha aportado mucho jugador. Los Palacios, en fin, los apellidos que han hecho el fútbol magdalenense, pero el de Óscar Bolaño y ahora el de Jorge Bolaño, pensamos que, no sé, de pronto han pasado un poquito desapercibidos. Pienso yo acá a la distancia, tal vez porque no jugaron en el Ciclón o porque definitivamente no tuvieron un raigambre con la ciudad. Ahí hay un video que se está publicando justamente. Pero no creo que sea por eso, porque hay que valorar, porque mira lo que tú acabas de mencionar. Dígame qué Samario ha jugado en el fútbol europeo, aparte de Valderrama, y que se haya sostenido durante 10, 11, 12 años en un equipo grande como lo es Parma, y creo que 3 o 4 equipos más allá en Italia. Dígame o mencióname un Samario. Para mí yo creo que ha sido el único Samario por encima del pibe que se mantuvo en Europa. Ya lo de Carlos es distinto. Igual el pibe jugó también allá en el Unión en sus comienzos. Y fíjate que Carlos fue mejor de América como en 3 o 4 ocasiones. Creo que esos dos lideran la bandera del fútbol de Santa Marta. Y pues lo que tú mencionaste ahorita, los Palacios, los Caleros, los Hernández, los Palacios, que
son familias futboleras, pero creo que estos ya han superado esa barrera porque fueron figura con la Selección Colombia, con su equipo, lograron títulos con algunos equipos de Colombia y pues no sé si también el Samario es un poco celoso en cuanto a eso por no haber de pronto conseguido nada con el Unión Magdalena, no le dan el valor suficiente como se lo dan otras personas y en otras ciudades y en otro mundo. Claro, de hecho, en otras épocas, un Chelo de Castro, un Marco Pérez hubiera iniciado, bueno, el equivalente a esos personajes allá en Santa Marta hubiese iniciado una campaña para que el Estadio Sierra Nevada se llame Estadio Jorge Bolaño. ¿Cierto? El Estadio Sierra Nevada, que bueno, es un nombre emblemático, la sierra y tal, pero es algo impersonal. Pero acá se daría un reconocimiento a alguien que fue campeón suramericano. Nos acordamos mucho de esa selección que fue campeón en 1994 con Ricardo Siciliano y otra cantidad de jugadores, cuando las selecciones Colombia tenían jugadores que tú sabías que iban a despuntar en el fútbol profesional. Hoy día, la sub-17, esta que está en el suramericano de Cartagena y Montería y tantos otros equipos que han desfilado delante de uno en esa categoría, pues no marcan esa diferencia. Sí. Estábamos observando ahí de paso, Osvar, el video de esta última celebración. ¿Qué me ibas a apuntar con respecto a eso que decíamos de lo de...? A ver, quería de pronto aportar algo de lo que mencionaste, que sería bueno también, muy importante, porque el Sierra Nevada, sabiendo de que es un estadio nuevo, tiene que llevar un nombre emblemático. O sea, que así como lo es el estadio Metropolitano, que antes era Roberto Meléndez, por todo lo que realizó. Entonces, bacano que en vida le hubieran dicho, sí, el estadio se va a llamar Jorge Bolaño, por todo lo que has hecho por Santa Marta y por todo lo que hiciste tú. Pero no, ya cuando las personas no están, es que a veces nos acordamos de que teníamos que darle de pronto ese premio, como en el estadio Metropolitano. No sé si también aún se llama Roberto Meléndez. Sí, se sigue llamando igual. Sí, bueno, entonces se sigue llamando así, pero dígame, el goleador histórico del fútbol colombiano es Dairo Moreno, ¿cierto? Pero el goleador, si Valenciano hubiera jugado toda esa cantidad de partidos, yo creo que Valenciano lo hubiera superado a todo, porque Valenciano era un goleador impecable. Y pues creo que lo que tú dices, a veces hay que tenerlo en mente, porque ¿cómo se llama el estadio de béisbol? ¿Y quién claro, ha superado todo eso? Edgar Rentería, sí, se claro, merece. Entonces me parece que Edgar, que se sienta orgulloso porque por todo lo que hizo, lo que superó, porque los caminos para llegar a la cima no son fáciles. Sabes que hay mucha piedra en el camino y todos esos obstáculos uno tiene que ir superándolos. Entonces hay gente que ha superado de pronto esa barrera y merecen ese reconocimiento. Claro, Omar, tú tienes tus huellas ahí en la ventana de campeones, ¿no? Sí, claro, sí. De hecho, Jorge las puso también, creo que las puso en época de pandemia, y fue uno de los primeros con Víctor, con Dulio, con Gabriel, y eso es lo bonito, que uno deje de pronto ese recuerdo con el equipo de tus amores, porque vuelvo y te digo, para nosotros era muy bonito representar los colores blanco y rojo de nuestro departamento, de estar en una selección y después de llegar al equipo profesional que es Junior, porque Junior es toda la costa. Entonces, y siendo yo barranquillero, jugar en el Junior de Barranquilla para mí fue lo máximo, y aparte de ser campeón, uno cierra con broche de oro, porque yo como barranquillero primero quería que llegar a una selección atlántica, llegar al Junior de Barranquilla y cumplir esos objetivos y ser parte de la selección Colombia. Creo que es lo más bonito. Quizás pues nosotros con
con todas estas redes y todo esto que sucede ahora en los últimos años, porque cuando nosotros jugábamos no existían las redes sociales, existían eran los periódicos, el diario deportivo, que eso eran las noticias del día a día y las emisoras que tenían sus programas. Pero hoy en día, fíjate que una noticia gira alrededor del mundo por las redes sociales, y esa clase de jugador como Jorge Bolaño, como Víctor Danilo Pacheco, Iván René Valenciano, Carlos Valderrama, José Luis Hernández, por mencionar de pronto otros que también tenían esas condiciones y que podían saltar al fútbol del extranjero, pero vuelvo y te repito, son otras épocas distintas y pues bueno, lo más importante es que igual nosotros gozamos, nos divertíamos, porque la competencia era el jugar para tú poder hacer un buen contrato y demostrarlo en la cancha. Claro, y disfrutaba jugando. Y esa época de la que tú hablas, Osvaldo, que nos permitía a ustedes y a nosotros tener una cercanía tan espontánea, y el día que Mackenzie decía, hey, hoy no hablo porque voy atrasado, tranquilo, Osvaldo, no hay problema. Y bueno, ustedes nos permitían llegar a sus casas. Osvaldo, ¿a dónde la vieja? Sí, voy para allá. Espera, no, voy saliendo, ¿cuánto te demora? No, 20 minutos, llega pues. O sea, ese tipo de interrelación, pudiéramos decir que éramos amigos del fútbol. Sí, no, era una bonita relación. Aparte, hay veces lo que mira lo que tú acabaste de decir, de que uno a veces venía tarde y ustedes con la grabadora, no, espérate, o déjame cambio y te atiendo, o sobre la marcha uno iba mientras que llegaba al camerino y los atendía. A veces en las concentraciones no se podía, y a veces uno levantaba el teléfono porque el otro compañero estaba descansando, pero no lo molestaban porque uno hablaba normalmente. Ya esas cosas no se pueden hoy en día. Entonces había mucho contacto, sabían dónde vivía uno, a veces iban a la casa de uno, compartía, o se quedaba uno afuera con todos los periodistas, compartían, y pues no pasaba nada. Hoy en día ya la cosa es bastante complicada para que tú vayas al camerino, para que tú ingreses después del partido a entrevistar a un jugador. Hoy en día es la rueda de prensa, el que quiera hablar, habla, el que no se va para su casa y así. Y había un apego hacia el equipo, hacia los jugadores, y la tribuna se sentía identificada porque esos jugadores eran del barrio, habían crecido con Junior, con las selecciones Atlántico. Qué difícil es encontrar un pelado de selecciones Atlántico hoy en Junior. Arrancan para otros lados, para otros equipos, muchas veces. No todas las veces, pero sí ocurre con una gran frecuencia. Osvaldo, te quiero mandar un abrazo, mi hermano, agradecerte, y creo que es un abrazo solidario para ti, para la gente del fútbol, ¿no? Como lo hemos sido nosotros ahí, en nuestro respectivo campo, viendo los toros de las barreras, a veces cuestionándolos, muchas veces elogiándolos, y es el abrazo que uno le quisiera haber enviado a Jorge Bolaño, con quien la verdad tuve muchos ratos sin conversar con él, pero cada vez que me lo tropezaba era un abrazo de llavería, de amistad, por todo lo que se vivió y por todo, especialmente por todo lo bueno que le han dejado a uno, porque realmente no tengo recuerdos para nada desagradables ni de Jorge Bolaño, ni de Osvaldo Mackenzie, ni de Víctor Pacheco, ni de Iván Valenciano. Con el Pibe alguna vez tuve una situación ahí por un malentendido, pero todo eso, de hecho, el mono me acaba de escribir por ahí. Voy a mirar el mensaje, estaba pendiente de revisarlo, porque le escribí algo sobre el tema del bola, y él me respondió, que se ve que está bastante triste. Osvaldo, muchas gracias por atendernos, y bueno, vamos en el camino, este es el camino de la vida, ¿no? Sí, así es, viejo Rodo. De todas maneras, mandarle un fuerte abrazo a toda la familia de Jorge, a Oscar y al Chiqui, que son sus hermanos, que lo lamento mucho por esta noticia tan barra que nos enteramos en el día de ayer, y mucha fuerza a todas las familiares de Bolaño, a sus hijas, a su esposa, y
y mucha fe y aferrarse a Dios, hermano, y mucha fortaleza. Así que un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y estaremos nuevamente en contacto. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Abrazo para ti. Amigos, a todos ustedes también muchas gracias por el espacio, por la atención. Y en este momento difícil para el fútbol nuestro, para el fútbol del Caribe colombiano, aquí es donde confluyen todas las energías, y en este momento de duelo para el balompié nuestro, también nuestra consideración para todas las personas a las que le duele, así sea el hincha del Junior, el seguidor del fútbol magdalenense. A todas esas personas, a todos les extendemos también nuestra voz de solidaridad y también nuestros sentimientos, porque la verdad ayer nos afectó mucho el conocer de la Jorge Bolaños. Abrazo para todos, nos reencontramos pronto. Chao. Sports.